Eh, Muy buenas noches para todos. Desde la Sociedad Santandereana de Anestesiología me permito darles la bienvenida a este webinar que hemos organizado sobre tópicos especiales de la anestesia en los pacientes que están siendo sometidos a terapia ECMO, ¿sí? Para esta charla nos va a acompañar el doctor Andrés Espinosa, ¿sí? Bonito presentarlo. Él es anestesiólogo egresado de la Universidad Industrial de Santander con un fellow en ECMO y soporte de circulación, circulatorio mecánico de la Universidad Cooperativa de la Fundación Cardiovascular y actualmente labora como anestesiólogo en la Clínica Chicamocha y en la Unidad de Cuidados Intensivos ECMO de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Entonces me permito darle la bienvenida al doctor Andrés Espinosa, que es un experto en este tema y pues esta noche nos va a aclarar muchas dudas. Eh, si tienen preguntas o algo, pues yo creo que las pueden hacer en el chat, ¿sí? Y las resolvemos al final, después de la charla del doctor Espinosa. Bienvenido, doctor Espinosa. El auditorio es suyo. Muchas gracias, doctor Serrano, por la presentación. Para mí es un gusto y un honor hacer parte de este webinar. Veo conectados a muchos amigos, colegas, compartimos día a día, pues, la pasión de la anestesia y me es muy grato, pues, ver que hay una gran cantidad de participantes, a pesar de que es un tema bastante especializado, pero bueno. Creo que estos escenarios y espacios son muy importantes para nosotros que nos dedicamos a este tipo de pacientes. Voy a permitirme compartir pantalla para poder iniciar la presentación. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, Sí, doctor. doctor, sí se ve. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar. Estas son las dos entidades en las cuales actualmente laboro, como el doctor Serrano ha mencionado. Y para iniciar quisiera declarar pues que la información contenida en esta presentación es el resultado de la búsqueda bibliográfica y mi experiencia y pues no refleja ningún interés particular. Es importante entender de principio que el ECMO ha venido en aumento en cuanto a la casuística y al número de pacientes que se han venido canulando desde la pandemia, desde la epidemia del H1N1 en el 2009, como ustedes ven en la diapositiva. Y esto, digamos que coincidió con la publicación del estudio César, que hablaba de la utilidad del ECMO en SRA. Vimos o vemos que hay un incremento de manera casi digamos, exponencial, de la utilidad de este tipo de estrategias de soporte vital extracorpóreo. Esos son datos de la ELSO. La ELSO es la Organización para el Soporte Vital Extracorpóreo que agrupa los centros de ECMO a nivel mundial. Esta organización se creó en el año 1989 y desde ese momento se ha venido entonces haciendo el registro de los casos y de los centros que hacen ECMO. Este es el último registro que encontramos publicado en mayo de este año, hace un mes aproximadamente, donde vemos la cantidad de ECMOs que se han corrido y si vemos el tópico de adultos, desde el punto de vista del ECMO respiratorio, podemos ver que más de 56.000 ECMOs se han desarrollado con una sobrevida, perdón, a la retirada del ECMO de 66% y una sobrevida al egreso de 59%. De alguna manera son resultados muy favorables y esto hace que esta terapia sea utilizada cada vez más en nuestro entorno. Para quienes quizá no estamos o no están muy familiarizados con ese tipo de terapias, el ECMO es una terapia de soporte que puede soportar la función pulmonar con el ECMO venovenoso o la función cardíaca o cardiovascular con el ECMO venoarterial y el ECMO venoarterial también puede soportar, puede ayudar
tanto a la parte pulmonar y a la parte cardiovascular. Desde el punto de vista de la anatomía del circuito, vamos a ver que hay algunos componentes que hacen parte de este sistema. Vamos a ver que hay una cánula de drenaje y una cánula de retorno. Las cánulas se insertan en la mayoría de casos de manera percutánea. Usualmente la cánula de drenaje es una cánula larga, entre 50 y 60 centímetros, que se inserta a nivel de la vena femoral común en la mayoría de casos, y su extremo distal va a estar en la aurícula derecha. Esta cánula va a drenar sangre venosa a través del efecto de esta bomba centrífuga, que es la que va a generar el flujo de ECMO. Este circuito también tiene un oxigenador, que es la membrana que va a, digamos, a ejercer ese efecto de la transferencia de gases, como lo hace, digamos, el pulmón nativo, la hematosis, y después de que la sangre es oxigenada, va a retornar por una tubería que está conectada a una cánula, que usualmente, si es un ECMO veno-venoso, va a estar colocada a nivel de la vena yugular interna derecha. Entonces, vamos a ver que hay un segmento venoso, como les mencionaba inicialmente, que es un segmento de sangre que transporta o conduce sangre desoxigenada, sangre venosa. Tenemos un segmento premembrana, que es una conexión entre la bomba centrífuga y el oxigenador, y un segmento posmembrana, que es el segmento de tubería junto con la cánula de retorno, que va a retornar la sangre oxigenada al paciente. Hay unas presiones que nosotros debemos conocer, que son presiones que se pueden medir en cada uno de estos puntos del circuito. Hay una presión 1, que es la presión que va a medir la presión de drenaje, es negativa, ¿sí? Que es muy negativa. Eh, Accidentes que puedan ocurrir en este segmento hasta antes de la bomba puede generar entradas masivas de aire, ¿sí? Si hay un conector que se rompe o una llave de 3 vías que se desaloja, por ahí puede entrar aire y eso genera un accidente grave en el paciente, en el circuito y en el paciente. La presión 2, que es la presión que está entre la bomba y el oxigenador, maneja una presión muy positiva. Si este conector, por ejemplo, se suelta, puede haber una pérdida masiva de sangre y con consecuencias obviamente letras para el paciente. Y esta presión 3, que es una presión también positiva, pero menos positiva que la presión 2, también es una presión que nosotros usualmente medimos cuando tenemos algunas características que nos obligan a hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros sospechamos que hay una alteración en la oxigenación derivada de una disfunción de la membrana porque se están formando coágulos, entonces podemos medir las presiones antes y después del oxigenador y evaluar ese gradiente de presiones y determinar si tenemos algún indicio de que ese oxigenador está disfuncionando. Para hablar rápidamente del ECMO venovenoso, sabemos que es un soporte respiratorio. Básicamente, como les mencionaba, utilizamos una cánula de drenaje venoso que va a extraer sangre a través del efecto de esta bomba centrífuga, que la va a dirigir a una membrana oxigenadora que va a transferir los gases, va a aumentar la presión de oxígeno en la sangre, que va a retornar y va a eliminar el CO2 que viene del metabolismo celular. Esta sangre va entonces a retornar a la vena yugular interna usualmente. Las indicaciones del ECMO venovenoso básicamente son las que ustedes ven en la diapositiva, principalmente la falla respiratoria aguda, el SDRA grave, ¿cierto? Aquellos pacientes que, a pesar del manejo convencional que utilizamos en unidad de cuidado intensivo, como sedación, relajación neuromuscular, ventilación en prono y estrategias ventilatorias protectoras, persisten en un escenario de hipoxemia severa o hipercapnia severa, son pacientes que la mortalidad es muy alta y los soportamos en ECMO venovenoso. También tenemos pacientes que son candidatos quizá a trasplante pulmonar, y cuando llegan en una fase aguda descompensada, son pacientes que se podrían canular como puente a trasplante pulmonar. Y también, desde el punto de vista de la utilidad perioperatoria, los pacientes que pueden ser llevados o que requieren ser llevados a cirugías de vía aérea, que son de muy alto riesgo, se pueden soportar con ECMO venovenoso. Esta es una fotografía, esta es una imagen de una radiografía de un paciente en ECMO venovenoso. Como ustedes ven, nos sirve para saber qué compromiso tiene el parénquima pulmonar. Estos son digamos, los escenarios que usualmente nos enfrentamos cuando canulamos un paciente en ECMO venovenoso.
pacientes con trastornos severos de oxigenación, en donde las cánulas que utilizamos las podemos evaluar en las radiografías. Esta es la cánula, por ejemplo, de drenaje que viene desde la parte inferior por toda la cava inferior y que se aloja en su extremo distal en la aurícula derecha. Y aquí tenemos la cánula de retorno arterial, ¿sí? Que es una cánula que es más corta y también cuyo extremo puede ser dirigido a nivel de la unión cabo-atrial, de la cava superior y la aurícula derecha. Esta es una cánula que tiene varias fenestras, varios agujeros por donde va a drenar sangre, mientras que la cánula arterial tiene fenestras o agujeros solamente en el extremo distal. Este es un caso de un paciente que nosotros tuvimos en la unidad. Ustedes ven acá, por ejemplo, esta es la cánula de drenaje que está extrayendo sangre oscura, sangre que está desoxigenada por el efecto de esta bomba centrífuga que va a generar el flujo del sistema. Este flujo lo vamos a manejar con esta consola en donde podemos manipular o determinar qué tantas revoluciones vamos a colocarle al motor que va a generar entonces a través del funcionamiento de la bomba el flujo de sangre. Esta es la membrana oxigenadora y esta es la rama ya arterial donde el paciente va a recibir sangre arterializada y es pues el fin del soporte venovenoso. En esta diapositiva voy a hacer uso de esta herramienta que es un sistema de simulación que es Harvey. Y me va a permitir recordarles a ustedes más o menos algo de la fisiología del ECMO venovenoso y del ECMO venoarterial. Cuando tenemos un paciente en ECMO venovenoso, bueno, en este caso es un estado basal donde hay un paciente normal con unos gases arteriales que están normales, con una fracción de Shunt intrapulmonar que es normal, una fracción inspirada de oxígeno al ambiente y vemos que este paciente tiene una PAFI alrededor de más de 450 en un escenario normal. Si este paciente le da una neumonía y este paciente tiene un deterioro de su mecánica ventilatoria, tendremos que intubarlo, tendremos que soportarlo. Todos sabemos por fisiología pulmonar que cuando los pacientes tienen un shunt de más del 35-40%, a pesar de que aumentemos progresivamente la fracción inspirada de oxígeno, no podremos mejorar la oxigenación, la transferencia de gases a nivel de la unión o de la unidad alveolo-capilar. Es así como este paciente, por ejemplo, tiene una fracción de Shunt del 50%, está siendo ventilado con un ventilador con una FIOS al 100%, tiene adecuados parámetros ventilatorios, de hecho lo tenemos en reposo, sedado relajado porque el consumo metabólico de oxígeno es un consumo basal, 220 mililitros más o menos, pero vemos cómo a pesar de esto tenemos una gasometría arterial con una PAFI de 52, tenemos una PO2 de 52 y tenemos una fracción del 100%. Entonces es un paciente que lo canulamos en ECMO venovenoso. Cuando canulamos en ECMO venovenoso vemos que el paciente va a mejorar de una manera, digamos, significativa. Este simulador me muestra las características del soporte de ECMO. Vemos que hemos instaurado un ECMO venovenoso con una cánula 25, que son 25 French, que es la cánula usualmente que utilizamos, y una cánula arterial de retorno número 21. Le estamos dando un flujo de ECMO de 4 litros con 3.400 revoluciones y esto nos permite oxigenar el paciente y optimizar, a pesar de que tiene, como ustedes ven en esta gráfica, un chon del 50%, es decir, de 5 litros del gasto nativo, 2.5 no tienen digamos, un adecuado funcionamiento en cuanto al intercambio gaseoso, entonces eso impacta de una manera significativa. Sin embargo, el ECMO lo que busca es eso, realmente es mejorar la oxigenación a través de este tipo de soporte extracorpóreo. El objetivo del ECMO venovenoso en términos generales es, por supuesto, mejorar la oxigenación y la ventilación. Esto lo hacemos a través de garantizar un flujo efectivo de ECMO de más del 60% del gasto nativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando conectamos un paciente en ECMO, me voy a devolver un poco. Nosotros debemos tratar de evaluar cuál es el gasto cardíaco del paciente y eso lo hacemos en términos generales con la evaluación ecocardiográfica en la unidad en donde yo laboro. Y sabiendo que, por ejemplo, tiene 5 litros de gasto cardíaco y yo estoy utilizando un ECMO con 4 litros, veo que eh, tenemos 1 litro que no se está oxigenando. Entonces,
el término del concepto de flujo efectivo es la cantidad del gasto nativo que yo estoy oxigenando de manera eficiente. Y por lo menos debe ser el 60% de ese gasto nativo. El flujo de demo efectivo entonces es básicamente despejar esta fórmula y lo vamos a hacer ahora. Es uno menos el porcentaje de recirculación. Vamos a ver qué es la recirculación y esto lo multiplico por el flujo de... La recirculación es un parámetro muy importante que nos, digamos, define qué tan eficiente está siendo el ECMO veno-venoso. En términos generales, la fracción de recirculación es el volumen de sangre que ya viene oxigenada del soporte ECMO pero que es drenada directamente y inmediatamente por la cánula venosa. Es decir, es una parte, un volumen de sangre que no llega a la circulación pulmonar ya oxigenada, sino que por el contrario va a ser inmediatamente drenada hacia la cánula de extracción. Esto hace que menos volumen de sangre oxigenada llegue entonces a la circulación pulmonar y a la circulación sistémica. Esa recirculación, como les mencionaba, hace que la eficiencia de nuestro soporte de ECMO veno-venoso sea menor. Depende del flujo de la bomba. Si tenemos flujos de bomba muy altos, es decir, si tenemos flujos de 4, 5, 6 litros, eh, esto puede aumentar la recirculación, la posición de las cánulas, mientras las cánulas estén más próximas, los extremos estén más cerca, pues va a haber un riesgo de que aumente la recirculación y también un componente importante es el bajo gasto cardíaco. ¿Sí? Todo aquello que disminuya el tránsito de sangre por la aurícula derecha a un estado de bajo flujo, de bajo gasto cardíaco, entonces va a generar que aumente la fracción de recirculación. Entonces, por ejemplo, en este caso, haciendo práctico el concepto que he previamente mencionado, si tenemos un paciente que le hacemos ecocardiografía y le medimos un gasto cardíaco de 6 litros y tenemos un flujo de ECMO de 5.5 litros, pero con una fracción de recirculación del 30%, entonces el flujo efectivo son 3.5 litros realmente. Es decir, de esos 5.5, lo que está entrando al paciente directamente a la circulación, al ventrículo derecho de la arteria pulmonar, van a ser 3.5 litros, que en el contexto de 6 litros de gasto cardíaco nativo estamos soportando 64% del gasto cardíaco nativo, que usualmente y seguramente este paciente va a estar bien oxigenado, va a mejorar su componente de saturación y demás. Pero cuando tenemos un aumento en la recirculación, por ejemplo, en este caso que es el 50%, aquí voy a utilizar este simulador para aumentar la recirculación en el escenario que les mencioné al principio de la conferencia, vamos a ver que de esos 4 litros que estamos soportando el paciente, 2 litros van a reingresar nuevamente al circuito, o sea, solamente estamos entregando a la circulación pulmonar 2 litros de sangre oxigenada. Esto solamente es el 40% del gasto del paciente, 40% de 5 litros, y esto obviamente va a hacer que el paciente, cuando aumente el consumo, ese aporte consumo se desbalance y el paciente usualmente va a desaturarse y va a generar otro tipo de complicaciones. Las complicaciones del ECMO veno-venoso son estas principalmente: el sangrado, las trombosis, las infecciones y la hemólisis. Es una complicación y más una condición que a veces es muy compleja de manejar, es la hipoxemia refractaria. No todos los pacientes que colocamos en ECMO veno-venoso van a mostrar una mejoría inmediata e inclusive en el transcurso de su evolución. Y va a ser necesario entonces implementar estrategias para mejorar esta hipoxemia. El ECMO venoarterial, por otro lado, es un soporte circulatorio y también un soporte respiratorio. Está, digamos, diseñado para aquellos estados en donde hay una disfunción cardíaca o cardiopulmonar. El ECMO venoarterial entonces también, digamos que funciona a partir del drenaje de una cánula de drenaje, que usualmente es la vena femoral común. Esta bomba centrífuga va a permitir que el oxigenador entonces nos haga la transferencia de gases y esa sangre oxigenada va a ser retornada usualmente a la arteria femoral, ya sea común del lado derecho o del lado izquierdo. El efecto principal del soporte de ECMO venoarterial es como un flujo presor, un presor de flujo. Va a aumentar el flujo a nivel de la circulación sistémica y va a aumentar entonces la perfusión tisular. Estas son las configuraciones que usualmente
Hacemos en ECMO las percutáneas que se hacen a la cabecera del paciente. Este es un ECMO periférico venoarterial, ¿sí? También tenemos el ECMO venoarterial central, cuando se coloca una cánula a nivel del atrio derecho, la aurícula derecha por vía central, y una cánula de retorno en la aorta ascendente, ¿cierto? Eso se hace principalmente en cirugía cardiovascular cuando el paciente tiene choque poscardiotomía y requiere soporte circulatorio en el su posoperatorio. Esta canulación que es a nivel del cuello se hace principalmente en los pacientes pediátricos, pero hemos tenido también pacientes en donde la cánula de drenaje la colocamos en en la vena yugular interna, y la cánula de retorno también puede ser utilizada a nivel de la la arteria axilar o subclavia. La indicación del ECMO arterial, entonces, digamos que es amplia, principalmente los pacientes en estado de choque cardiogénico por cualquiera de estas causas. También tenemos el choque postcardiotomía, cuando tenemos pacientes que son difíciles de separar del bypass cardiopulmonar, ¿cierto? Entonces requieren un soporte circulatorio en su posoperatorio cardiovascular. Pacientes que van a ser llevados a procedimientos de alto riesgo como angioplastias coronarias u otros dispositivos, también pueden ser llevados a ECMO arterial. Pacientes que tienen posoperatorio de trasplantes cardíacos, que hacen falla primaria del injerto o que hacen rechazo hiperagudo, pacientes que son candidatos a terapias avanzadas en el contexto de falla cardíaca. Y también, muy importante, el ECMO arterial se puede utilizar como estrategia en el escenario de la reanimación cardiopulmonar como herramienta de soporte extracorpóreo. Siempre que nosotros vamos a colocar un paciente en ECMO arterial, debemos entender, igual también en ECMO venoso, pero en ECMO arterial es muy importante entender cuál es la terapia destino, cuál es, digamos, el fin de utilizar este tipo de estrategias. Pues usualmente lo colocamos con la intención de que el paciente se recupere, por ejemplo, en el contexto de una miocarditis viral aguda, una miocarditis infecciosa o autoinmune, o que el paciente tenga un infarto de miocardio y que rápidamente se revascularice y se soporte y este paciente tenga una recuperación miocárdica. Pero cuando el paciente tiene una condición crónica, puede ser utilizado como puente a trasplante o como puente a un dispositivo de soporte de asistencia ventricular de corto o largo término, o cuando la condición no es tan clara, como puente a decisión. Este es un caso de un paciente que tuvimos que traer de fuera de la ciudad, que nos lo comentaron en el contexto de una masa a nivel de la aurícula derecha que estaba generando un efecto de obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Este paciente era un paciente joven, un paciente que estaba en condiciones muy inestables, con soporte vasoactivo y farmacológico muy alto, y a pesar de eso persistía con un componente de alteración pulmonar y cardiovascular muy importante. Este es el Doppler de ese ecocardiograma, donde vemos que hay una aceleración de ese flujo de entrada en la válvula mitral y que se comportaba como un cuadro de una obstrucción. A este paciente le colocamos un ECMO venoarterial periférico. Vemos que esta cánula es la cánula que está drenando la sangre a nivel femoral común del lado derecho. Esta bomba es la que nos va a generar ese flujo a través de la parametrización de esta consola, y esto va a permitir que, por efecto de la transferencia a nivel de la membrana, entonces proveamos al paciente soporte de oxigenación. Esta es la membrana, ¿cierto? Ustedes ven acá como esta es la cara arterial donde ya sale la sangre oxigenada y vuelve al sistema arterial en este punto donde está la arteria femoral común. Tiene un puente de recirculación, un catéter perdón, de reperfusión, donde utilizamos esta estrategia para disminuir el riesgo de isquemia de la extremidad. Desde el punto de vista de la fisiología del ECMO, entonces vamos a ver que lo que hace el ECMO venoarterial es transferir sangre del sistema venoso a el sistema arterial o hacia la circulación sistémica. Es muy bueno para descongestionar el compartimento venoso.
Pero el importante efecto sobre la fisiología cardiovascular o cardíaca es que aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Y eso es un mensaje que quiero que también tengamos en cuenta. El compartimento capilar pues va a ser optimizado porque finalmente vamos a poder mejorar la suficiencia circulatoria y la perfusión tisular. Cuando nos acercamos a la fisiología cardiovascular, vamos a ver que el volumen sistólico es una de las variables más importantes de esta fisiología. Entonces, sabemos que ese volumen sistólico depende del volumen de fin de diástole, que representa que también se está dejando llenar el ventrículo izquierdo, que también se relaja. Y el volumen de fin de sístole, que representa, digamos, cómo está eyectando el corazón. Si tenemos un aumento de la poscarga, un aumento de la presión en la aorta, vamos a ver que ese volumen de fin de sístole va a ser mayor y la eyección ventricular va a ser menor. Cuando tenemos una caída de la contractilidad, que es el segundo componente que va a determinar el volumen de fin de sístole, entonces el aumento en ese volumen de fin de sístole asociado a esa caída de la contractilidad va a hacer que el volumen sistólico caiga. Este es un escenario también simulado de fisiología cardiovascular, donde aquí vemos, por ejemplo, el ASA o el loop de presión-volumen. El trazo verde es una función cardíaca del ventrículo izquierdo normal, ¿cierto? Ustedes ven esta pendiente, que es la pendiente de la estancia ventricular sistólica, que es una representación de la contractilidad. Y vemos cómo hay una caída en este escenario donde el paciente, por ejemplo, tuvo un infarto de miocardio. Vemos acá cómo es la monitoría de este paciente, que es un paciente con unas presiones arteriales sistémicas muy limítrofes. Está en falla ventricular izquierda porque tenemos unas presiones de llenado, una presión en cuña muy alta, con una presión venosa central normal, casi que es una disfunción ventricular izquierda, digamos, única o aislada. Tenemos un gasto cardíaco caído y un poder cardíaco disminuido. El poder cardíaco es un concepto también que quería mencionar porque parte es el objetivo de nosotros optimizar ese soporte. El poder cardíaco es la representación de qué tan bien está transfiriendo, qué tanta energía mecánica está transfiriendo el ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Tiene que ver con, digamos, una variable que es el flujo y la presión en función del tiempo. Y la medición es en vatios. Normalmente un poder cardíaco normal está alrededor de 1 vatio. Cuando tenemos poderes cardíacos por debajo de 0,6 vatios, estamos hablando de que el paciente está cursando probablemente con una insuficiencia circulatoria. Este paciente le aumentamos la poscarga con fármacos, por ejemplo, y le colocamos norepinefrina para tratar de mejorar esa hipotensión arterial o esa presión arterial muy limítrofe. Y lo que va a suceder es que es un paciente que tiene un ventrículo sensible a ese aumento de poscarga. ¿Qué quiere decir que es sensible? Que este aumento de la poscarga va a generar que la eyección ventricular disminuya de una manera significativa. El ventrículo izquierdo no es capaz de vencer ese aumento de poscarga y el volumen sistólico va a caer de una manera significativa. Si bien, por ejemplo, en este caso pudimos subir un poco la presión arterial, vemos que el gasto cardíaco cayó de una manera significativa. Esta es la representación del ejemplo anterior. Estamos viendo entonces que este paciente redujo un 10%, aumentó un 10%, pero disminuyó un 17% el volumen sistólico y la fracción de eyección. Esto sucede porque, como les comento, es un paciente con una disfunción ventricular izquierda importante que no es capaz de manejar esos aumentos de la poscarga. Me he tomado el tiempo de hacer como este recuento fisiológico porque me parece muy necesario, importante y desde el punto de vista de nuestro papel como anestesiólogos, sabemos que siempre nos enfrentamos y debemos tener muy clara la fisiología y la fisiopatología en el contexto perioperatorio. En este escenario, que es el penúltimo que voy a mostrar, es un paciente con una falla del ventrículo derecho aguda con una función ventricular izquierda normal y que le ponemos un ECMO. Ese es un paciente, por ejemplo, que hace un TEP, ¿cierto? Un TEP, un tromboembolismo pulmonar masivo, en donde está el paciente con unas presiones de llenado del derecho muy altas, una cuña muy baja porque el ventrículo derecho no es capaz de precargar bien el izquierdo, un gasto cardíaco bajo con un poder cardíaco muy limítrofe, casi que muy disminuido, y le ponemos un ECMO con el fin de soportar a este paciente. De hecho, el ECMO venoarterial es una de las estrategias de soporte en los pacientes con tromboembolismo pulmonar masivo y con inestabilidad hemodinámica.
Este paciente le ponemos un ECMO y vemos cómo aumenta la poscarga, aumenta la presión arterial, pero este paciente, como tiene un ventrículo izquierdo que funciona adecuadamente, no compromete su eyección ventricular. Es capaz de manejar ese aumento de poscarga y vemos cómo se optimiza la perfusión y el poder cardíaco. En la imagen de arriba ven ustedes el estado basal de este paciente con un gasto muy bajito y vemos cómo a través del soporte de ECMO arterial aumentamos el gasto de una manera significativa. El volumen sistólico se mantiene, se preserva. Aquí estamos aportando 3 litros de flujo de ECMO y el paciente tiene un gasto cardíaco combinado de 6,2 litros, es decir, el gasto nativo son 3,2 litros más 3 litros del flujo de ECMO, tenemos 6,2 de gasto cardíaco combinado total, que es un parámetro muy importante. No así sucede con el paciente, como les mencionaba, que hace falla al ventrículo izquierdo y le ponemos un ECMO. Este paciente que está en bajo gasto cardíaco por disfunción del ventrículo izquierdo, perdón, que tiene unas presiones de llenado muy altas, ¿cierto? Esto hace parte de la definición del choque cardiogénico. Vemos como si bien aumenta el poder cardíaco y aumenta, perdón, el gasto y el poder cardíaco, vamos a ver que el volumen sistólico o el volumen eyectado va a disminuir. Ustedes ven acá, por ejemplo, esto que les estoy señalando es el volumen sistólico de su estado basal y termina solo con este volumen que está muy reducido. Adicionalmente, ese aumento de poscarga en los pacientes con falla ventrículo izquierdo en ECMO va a aumentar también las presiones de llenado. Es una de las características y de lo que debemos evaluar siempre. Esta es la representación de este escenario. Les recuerdo nuevamente, falla del ventrículo izquierdo y hemodinamo arterial, que lo utilizamos todo el tiempo, claro que sí, no quiere decir que esta condición contraindique la utilización del ECMO, sin embargo, debemos tomar estrategias para revertir esta condición de distensión y de aumento de las presiones de llenado y de la congestión pulmonar. Entonces, el objetivo del ECMO arterial básicamente es optimizar el gasto cardíaco y el poder cardíaco, siempre tratando de permitir que las cavidades izquierdas continúen eyectando. Esto habla de que podamos lograr la suficiencia circulatoria. Entonces, cuando tenemos un ECMO arterial, usualmente nos va a mejorar la perfusión, la presión arterial y demás, pero se nos cierra la válvula aórtica, la línea arterial se aplana, la presión de pulso disminuye, estamos en un ECMO inseguro. ¿Inseguro por qué? Porque ese paciente va a distender el ventrículo izquierdo, va a aumentar las presiones de llenado de la aurícula y del ventrículo izquierdo y va a aumentar las presiones a nivel pulmonar. Esto además va a producir distensión, va a producir más riesgo de isquemia miocárdica, va a producir éstasis de la sangre a nivel del ventrículo y aurícula con el riesgo de trombosis y de enfermedad tromboembólica. Entonces, la distensión del ventrículo izquierdo se presenta en aquellos pacientes, como les digo, que están en ECMO arterial y con un ventrículo izquierdo muy disfuncionante. Eso es lo que sucede cuando ponemos un paciente en ECMO arterial y aumentamos el flujo del ECMO de manera progresiva. Vamos a ver que también de manera progresiva va a ir reduciéndose el volumen de eyección, el volumen sistólico, va a ir aumentando las presiones de llenado, va a ir aumentando el volumen de fin de diástole del ventrículo y todo esto habla de un escenario de distensión del ventrículo izquierdo, que es un escenario bastante, digamos, deletérea. Las complicaciones rápidamente del ECMO arterial es el síndrome de Arlequín, cuando tenemos un ECMO arterial periférico, con una recuperación cardíaca que ya viene en progreso y una función pulmonar que está todavía muy alterada. Entonces, el corazón va a eyectar sangre desoxigenada o muy desaturada, ¿cierto? Producto de que no hay una buena transferencia de gases en el pulmón nativo y esto hace que el la raíz aórtica y los vasos superaórticos, en términos generales, estén perfundidos de sangre desoxigenada, mientras que la parte inferior del cuerpo está siendo perfundida por la sangre que viene oxigenada del ECMO y usualmente podemos ver esta condición que también se conoce como hipoxemia diferencial o síndrome norte-sur.
Y la isquemia de la extremidad, que también es otra condición que podemos tener como complicación en el ECMO venoarterial, y es cuando los pacientes hacen isquemia por una disminución importante del flujo que está ocasionado por la ocupación de la luz por la cánula arterial. Lo que hacemos nosotros es hacer la evaluación y en muchas ocasiones utilizar catéteres para perfundir la arteria femoral superficial de manera anterograda y de esta forma mejorar la perfusión. ¿Por qué les he contado todo esto de la fisiología? Me parece que es un punto importante, y porque nosotros, como les mencionaba, actualmente tenemos un incremento del uso de esta terapia, y probablemente en algún momento como anestesiólogos vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de pacientes. Y como voy a mencionar, aproximadamente el 40-50% de los pacientes que están en ECMO, ya sea venoarterial o venovenoso, van a requerir algún tipo de manejo operatorio o intervención quirúrgica. Por ejemplo, este paciente es una paciente femenina, es un caso hipotético, 42 años, con una neumonía multilobar, un SDA severo con ECMO venovenoso que está anticoagulada y que hace inestabilidad hemodinámica. Se hacen los estudios y documenta un hemotórax masivo del lado derecho, y el cirujano de tórax requiere llevar a esta paciente a una videotoracoscopia o una toracotomía de urgencia para poder resolver el problema. Es un escenario que en la pandemia nosotros en nuestra unidad tuvimos de manera frecuente y nos enfrentábamos a tener que dar anestesia a ese tipo de pacientes. Cosa que también sucede con el venoarterial. Por ejemplo, este es un paciente de 54 años que hace un infarto con elevación del ST en la cara anterior, se lleva angioplastia, se le pone una stent en ADA, se le coloca un balón de contrapulsación, pero en el postoperatorio hace una tormenta eléctrica, hace choque cardiogénico, se coloca en ECMO arterial, pero en su evolución 48 a 72 horas posterior hace una colecistitis aguda con una colección pericolecística y requiere una laparoscopia diagnóstica y probablemente una colestectomía laparoscópica. Son escenarios que no son, como les comento, infrecuentes. Este es un estudio que se publicó en Asayo, en donde se analizó una base de datos en Estados Unidos que, digamos, reunió un grupo de pacientes, 563 pacientes que se canularon en ECMO en una serie de hospitales entre el 2007 y el 2010. Y el 47% de estos pacientes requirieron procedimientos quirúrgicos. Procedimientos de cirugía general, como por ejemplo exploraciones intestinales o laparotomías, que fue el 46% de los pacientes que requirieron ese tipo de intervenciones. Desde el punto de vista del estudio de procedimientos vasculares también, por ejemplo, el control de hemorragias y de sangrado, un porcentaje importante. Y, por ejemplo, cuando están en ECMO venoso con neumonías y empiemas, los pacientes requieren frecuentemente toracostomías, toracoscopias, toracotomías. Entonces, nos enfrentamos como anestesiólogos a ese tipo de pacientes. Este fue el listado de cirugías a los cuales se intervinieron estos pacientes, y se sabe entonces que esto obviamente va a impactar en los resultados de nuestros pacientes y también pues en su estancia, en el costo y en complicaciones asociadas. De manera que cuando nos enfrentamos a este tipo de escenarios, seguramente nos vamos a encontrar con un camino bastante complejo, con muchos desafíos, con muchos obstáculos, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros tengamos un trabajo en equipo. En nuestra unidad tenemos muy bien estructurado esto y sabemos que los pacientes, mientras más complejos son, ¿cierto? Más requiere de un trabajo en equipo muy bien coordinado, donde, por ejemplo, en el escenario perioperatorio, el cirujano tenga eh, muy clara la indicación quirúrgica, el anestesiólogo tenga muy claro el manejo fisiológico, fisiopatológico y anestésico de este paciente, ¿cierto? El instrumentador también tenga muy bien claro cuáles son los pasos que se necesitan en caso de que haya complicaciones con este paciente desde el punto de vista del circuito, por ejemplo, la enfermera circulante, y siempre va a haber un ecmólogo o un primer, un perfusionista que nos acompaña en estas condiciones de cirugía. Entonces, así como, por ejemplo, en esta fotografía, se necesita, ¿cierto? Un trabajo rápido, un trabajo coordinado, un trabajo bien específico. En el paciente en ECMO y que va a ser llevado a cirugía no cardíaca o cirugía cardíaca, por supuesto que amerita que todos tengamos muy claro
el papel y el rol que debemos estar jugando. Es así que nosotros cuando nos llaman, por ejemplo, a este paciente que les mencionaba, infarto, tormenta eléctrica, ECMO, balón, colecistitis, y nos vamos y llegamos a la unidad y nos encontramos con ese escenario, ¿cierto? Ya no sabemos si salir corriendo, pedir ayuda o enfrentarnos a este paciente, porque tenemos muchas dudas respecto de la evaluación preoperatoria, respecto de cómo lo vamos a trasladar con todo ese cantidad de equipos, ¿cierto? La consola del ECMO, el balón, tiene como 5 o 6 bombas, el ventilador, los monitores. Entonces, eso se convierte en un desafío importante. ¿Cómo lo vamos a monitorizar? Es otra pregunta que nos surge, ¿cierto? En este escenario. ¿Qué técnica anestésica vamos a utilizar? ¿Qué parámetros ventilatorios vamos a utilizar en él? ¿Y cómo vamos a manejar esas crisis que se pueden llegar a presentar? Entonces, la idea de esta conferencia es, de alguna manera, acercarnos un poco más a esto y a hacer como una mirada global de esa situación. Entonces, desde el punto de vista de la evaluación preoperatoria, debemos mirar y evaluar muy bien cuando nos acercamos a este paciente que nos comentan que va a ser llevado a cirugía. Debemos hacer una evaluación de la vía aérea, ¿cierto? Si está intubado, si está traqueostomizado o si el paciente ya está, por ejemplo, extubado. En la evolución del manejo del ECMO venovenoso, por ejemplo, actualmente se maneja la estrategia de el paciente en ECMO venovenoso despierto y algunos pacientes pueden estar extubados y con ECMO. Entonces, esto nos genera un desafío importante en el manejo de la vía aérea. También debemos tener muy en mente cuáles son los parámetros del ECMO que el paciente tiene en ese momento, cuál es el flujo de la bomba, ¿cierto? Si el paciente en ECMO venovenoso tiene flujos muy altos, quiere decir que su función pulmonar nativa sigue muy deteriorada y está muy dependiente del soporte de ECMO venovenoso. Si es un veno arterial y tiene un flujo alto por encima de 3,5, 4, 5 litros de ECMO veno arterial, quiere decir que la estabilidad hemodinámica está dependiendo de la funcionalidad del ECMO. Y si hay algo que me altere ese flujo, va a llevar al paciente a que tenga complicaciones e inestabilidad importante. Es importante saber cuál es el flujo de gases frescos en ECMO venovenoso, porque es el parámetro que nos permite de alguna manera ajustar el nivel de CO2 arterial, el flujo de gases de la membrana y las revoluciones que tiene la consola. Debemos también tener en cuenta cuál es la configuración del ECMO que tiene el paciente, dónde están colocadas las cánulas, cómo están fijas las cánulas, porque en el momento de transportar un paciente o de mover de una cama a otra, se pueden desalojar, se pueden acodar las líneas y esto va a generar, digamos, complicaciones o puede generar complicaciones muy deleterias. Debemos inspeccionar el circuito, evaluar que no tenga alteraciones, que no tenga, por ejemplo, la membrana, coágulos, trombos, fibrina, ¿cierto? Es importante saber qué parámetros ventilatorios tiene el paciente, si tiene de alguna manera algo de función pulmonar residual, ¿cierto? Que en escenarios donde haya una caída de flujo, el paciente pueda de alguna forma estar un poco más estable porque sus pulmones ya están de alguna manera también funcionando mejor. ¿Qué soporte tiene el pista vasoactivo y qué sedación está recibiendo en la unidad de cuidado intensivo? ¿Cuál es el esquema de anticoagulación que este paciente está recibiendo? ¿Qué laboratorios tiene? Y si es necesario, usualmente lo es, reservar hemoderivados. Esta es una fotografía, por ejemplo, de un paciente que tuvimos donde su cara arterial, la membrana en su cara arterial tenía ya un depósito de coágulos, lo que hace que seguramente ya esté perdiendo su eficiencia en cuanto a la transferencia de gases. Ver si el paciente tiene en el circuito algún tipo de dispositivos, como por ejemplo, esto es un puente, llamamos nosotros un puente de recirculación, donde si el flujo del ECMO se cae, este puente está protegiendo la membrana, conociendo que la sangre está recirculando desde este lado, que es el arterial, que sale con presión positiva, y va a ir al circuito en el lado venoso. Y si hay caída de flujo, o tenemos que, por ejemplo, pinzar la línea arterial distal a este puente, podemos mantener el flujo en la membrana y esa no se va a coagular. Cuando trasladamos entonces el paciente al área quirúrgica, ¿cierto? Como ustedes ven en este video, requiere una coordinación importante, requiere el conocimiento
de un personal que está entrenado en este tipo de situaciones y de escenarios, saber desde cómo acomodar el paciente, en qué lugar poner la consola, cómo colocar el circuito, ¿cierto? Cómo monitorizar el paciente, si utilizar un ventilador de transporte o utilizar el ventilador de la unidad de cuidado intensivo. Todos sabemos que el performance de los ventiladores de las unidades de cuidado intensivo son mucho mejores y algunos pacientes, como les mencionaba, en ECMO venovenoso, aunque están en ECMO venovenoso, todavía tienen problemas de hipoxemia. Entonces, ahí hay que definir, por ejemplo, si es conveniente trasladar al paciente al área quirúrgica con el ventilador de la UCI, por ejemplo, utilizar medicamentos de emergencia, saber que debemos en ese tipo de transportes o traslados que aunque sean dentro del mismo hospital, son muy críticos y en cualquier momento debemos intervenir y colocar medicamentos, por ejemplo, también saber qué dispositivos tiene el paciente, cómo está el ECMO, saber que debemos tener un ECMO, una consola que tenga una batería de respaldo, un backup que funcione adecuadamente y saber en dónde hay redes eléctricas en el hospital donde podamos conectar la consola porque se puede apagar y puede tener una falla eléctrica. Y si el paciente está estable o no. Si el paciente definitivamente está muy inestable, todos sabemos que, aunque no es lo mejor desde el punto de vista de las condiciones para el cirujano, debería ser operado o intervenido en el sitio donde está, en la UCI, en su cama. Nosotros tenemos este tipo de lista de chequeo para los pacientes que trasladamos, en donde vamos eh, chequeando, valga la redundancia, cuáles son los elementos que necesitamos para que no tengamos la sorpresa de que cuando estemos allí o en el transporte de este paciente tengamos la necesidad de algún elemento y no lo podamos utilizar por la ausencia de este. Otro aspecto importante es la técnica anestésica. Todos sabemos que los pacientes en la UCI tienen alteraciones farmacocinéticas o los medicamentos tienen, digamos, diversas cambios en su farmacocinética que pueden ser relacionados con el circuito del ECMO en este caso, ¿cierto? Factores de los mismos medicamentos, factores del mismo paciente. Entonces, tanto la técnica inhalatoria como la técnica intravenosa va a tener digamos, un impacto de este tipo de condiciones. Cuando utilizamos anestésicos halogenados, debemos tener en cuenta esto. Y de entrada que la mayoría de la literatura habla de que la técnica anestésica con uso solo de halogenados no es como la mejor en contexto de que, en primer lugar, si colocamos el halogenado, como usualmente lo hacemos a través de la conexión de la máquina al tubo o a la traqueostomía del paciente, vamos a ver que la captación alveolar por una función pulmonar residual muy deteriorada o por unos parámetros ventilatorios que generan una ventilación minuto disminuida, ¿cierto? Esto va a hacer que la captación alveolar sea menor y que probablemente no logremos el objetivo terapéutico de alcanzar todo lo que tiene que ver con la anestesia inhalatoria. Igualmente, cuando tenemos un paciente en ECMO arterial, como estamos disminuyendo el flujo sanguíneo pulmonar, ¿cierto? A través de ese bypass que hacemos desde la circulación venosa a la circulación arterial, vamos a ver que va a haber menos captación también desde ese punto de vista. Entonces, en ese escenario, los halogenados no tienen, digamos, un buen rendimiento en paciente que tiene ECMO, ya sea venovenoso o venoarterial. Algunos, digamos, estudios se han diseñado para utilizar entonces y colocar directamente el gas anestésico en el circuito, ¿cierto? Pero se ha estudiado también y digamos que las membranas que actualmente utilizamos, que son de polimetilpenteno, tienen mínima captación de esos anestésicos volátiles. Entonces, también, digamos, es un reto tratar de conseguir las estrategias anestésicas desde el punto de vista de inconsciencia, amnesia y demás con anestésicos halogenados. Entonces, no es como tan recomendado esa técnica como técnica única. Cuando tenemos un paciente que ya tiene una función pulmonar en recuperación, podríamos hacerlo, obviamente combinando con técnicas intravenosas. Las técnicas intravenosas, por otro lado, el manejo de los anestésicos intravenosos, digamos que también tienen una dificultad, porque como ustedes pueden ver en este estudio, hay digamos, un secuestro, se ha documentado que los fármacos más lipofílicos, como el fentanil, el midazolam, el propofol,
pueden ser secuestrados o absorbidos en la membrana. Y esto va a generar que necesitemos dosis más altas para poder lograr el objetivo. De manera que, aunque debemos tener en cuenta estas características farmacocinéticas, la anestesia intravenosa de alguna manera es la más utilizada en el escenario del paciente con ECMO. Vamos a necesitar probablemente hacer monitoría del efecto anestésico con BIS, por ejemplo, y probablemente va a requerir un incremento en la dosis de estos medicamentos para poder lograr el objetivo anestésico. Desde el punto de vista del monitoreo intraoperatorio, vamos a ver que todas estas herramientas van a ser muy necesarias y obviamente dependiendo del escenario que nos estemos moviendo. La ecocardiografía transtorácica o transesofágica es una herramienta fundamental, ¿cierto? Sobre todo en escenarios de inestabilidad hemodinámica, donde el paciente está en ECMO arterial y queremos saber si el paciente está en una suficiencia circulatoria, además de los gases arteriales, además de la monitoría de la presión arterial invasiva y demás. Desde el punto de vista de la ventilación mecánica, los estudios hablan, y esas son las recomendaciones, por ejemplo, de la ELSO, y hablan que debemos ofrecer al paciente una ventilación mecánica con parámetros protectores, con parámetros que nos permitan dar un volumen corriente de 6 litros, de 6 litros por kilo, por ejemplo, y tener ese tipo de parámetros en cuanto a la presión plató, el PIB, la FIO2. El hecho de poner un paciente en ECMO venoso nos permite disminuir todo ese esfuerzo y ese trauma que estamos generando con el ventilador mecánico. Entonces, el objetivo de reducir los parámetros ventilatorios, como ustedes lo ven en la diapositiva, es disminuir esa injuria pulmonar y permitir que el paciente se recupere en su función pulmonar a medida que evoluciona su enfermedad. Otro punto importante es el manejo de la anticoagulación. Todos sabemos que estos pacientes que están en ECMO usualmente están anticoagulados y por supuesto que, como les mencionaba al principio, las complicaciones de sangrado son muy frecuentes. Y las complicaciones de coagulación o de trombosis, por ejemplo, los que hemos experimentado con estos pacientes, esta condición, vemos que los sitios donde hay conexiones en el circuito, la membrana o en las cánulas, son sitios donde es muy alto el riesgo de que se formen coágulos. Las estrategias de anticoagulación en términos generales que utilizamos nosotros, por lo menos en nuestra unidad y en términos generales en la mayoría de centros, es la anticoagulación con heparina no fraccionada. Utilizamos dosis de acuerdo al normograma que cada uno en la institución utilice, pero normalmente están entre los 10 y los 18 unidades por kilo por hora. Esto lo monitorizamos con la actividad del factor anti-10A o con el TPT activado. Lo que es el argatroban y la bilvalirudina, que son inhibidores directos de la trombina, no los tenemos disponibles en nuestro entorno. La monitoría de la anticoagulación entonces la hacemos a través del recuento plaquetario, a través del fibrinógeno, pero sobre todo cuando utilizamos anticoagulantes, lo hacemos a través del TPT y la actividad del antifactor desactivado. Este es como el protocolo que tenemos en nuestra unidad en cuanto a cómo manejamos, digamos, los parámetros de la hemostasia en un paciente que está estable y que inicia su ECMO. Lo anticoagulamos siempre y cuando tenga plaquetas de más de 40.000 y un fibrinógeno de más de 100 miligramos por decilitro sin sangrado. Si el paciente va a ser llevado a traqueostomía, a la colocación de una cánula pulmonar, o a una cirugía que no tiene un riesgo alto de sangrado, lo llevamos con plaquetas de más de 50.000 y con fibrinógeno de más de 100. Pero si es una cirugía mayor, una laparotomía, una toracotomía, una cirugía de neuro, lo llevamos con plaquetas de más de 100.000 y fibrinógeno de más de 150 miligramos. Cuando un paciente está en una fase de rehabilitación avanzada, donde ya camina, ya se ejercita, ya se sale de la cama, debemos garantizar una hemostasia más óptima y esos son los parámetros que utilizamos en este tipo de escenarios. Obviamente, cuando tenemos un paciente que se lleva a cirugía, vamos a suspender la anticoagulación, en este caso la heparina, entre 4 a 6 horas antes del procedimiento. Cuando tenemos un paciente que sangra, ¿cierto? En el procedimiento quirúrgico, digamos que el manejo del sangrado lo hacemos como nosotros lo acostumbramos a hacer.
Obviamente tratamos de no administrar tanto fluido cristaloide porque vamos a hemodiluir el paciente, pero también tratamos de racionalizar el manejo de la transfusión sanguínea. Transfundimos solo lo necesario, ¿cierto? Utilizamos componentes frescos, los más frescos posibles, ¿cierto? Utilizamos estrategias que nos permitan recuperar sangre autóloga, por ejemplo, el salvador de células, ¿cierto? Y tratamos de orientar el manejo transfusional a través de la evaluación de la hemostasia. Utilizamos, por ejemplo, la tromboelastografía para poder definir qué tipo de alteración en la hemostasia tiene el paciente y qué hemocomponente vamos a utilizar. Como les mencionaba, la hemodilución es uno de los enemigos más importantes en el paciente en ECMO y en cirugía. Todos sabemos cuáles son las consecuencias de hemodiluir un paciente, pero mire, fácilmente podemos hemodiluirlo desde el 35 hematocrito a 20% hematocrito administrando 2 litros de cristaloides. Entonces, es un mensaje que debemos también tener en cuenta en este contexto. Y ya para ir terminando la parte de la conferencia, debemos también como grupo quirúrgico y como anestesiólogos principalmente estar atentos de cuáles problemas pueden tener nuestros pacientes en cirugía y que están en ECMO venovenoso, por ejemplo. La hipoxemia, si un paciente hace hipoxemia, ¿cierto? Si se empieza a desaturar, ¿cierto? Si está llevándose, por ejemplo, esta paciente que tenía una neumonía, que hace un hemotórax y que se lleva a una toracotomía y empieza a hacer hipoxemia, lo que podemos hacer principalmente es aumentar el flujo del ECMO, aumentamos el flujo de la bomba y de esa forma vamos a soportar mejor la oxigenación. Podemos sedar al paciente o optimizar la sedación, la relajación, ¿cierto? Los parámetros ventilatorios, aumentar la FiO2, el PIB, todo eso va a ayudar a que el paciente pueda mejorar la oxigenación. Y si es el punto, ¿cierto? Poder mejorar el transportador, la hemoglobina, a través de transfusiones sanguíneas. Este es un algoritmo, ¿cierto? Que está publicado por el grupo de la clínica Shayo, donde en la hipoxemia severa, por ejemplo, y tenemos un flujo de ECMO adecuado, ¿cierto? Un flujo de ECMO suficiente, debemos evaluar la recirculación, debemos evaluar si el paciente tiene una saturación venosa muy baja, ¿cierto? En el contexto de bajo gasto cardíaco, de anemización. Si tenemos, por ejemplo, un gasto cardíaco, por el contrario, muy alto, una hiperdinamia muy importante y que no logramos, ¿cierto? Soportar ese 60% del gasto cardíaco, el paciente va a saturarse, va a hacer hipoxemia. O si por el contrario, una falla en la membrana oxigenadora, ¿cierto? O si el paciente tuvo un deterioro de la función pulmonar residual y está haciendo una hipoxemia. Entonces, todos estos factores son importantes de evaluarlos. O por el contrario, si está en ECMO venoso, está en cirugía, hace hipoxemia y el flujo es inadecuado, debemos evaluar cuál es el drenaje. Si el drenaje está alterándose porque hay una hipovolemia, entonces debemos mejorar el volumen sanguíneo y debemos mejorar de esa forma el drenaje. O si hay problemas mecánicos que tienen que ver con la bomba o con el circuito como tal. Cuando hay hipercapnia, entonces del mismo venoso podemos incrementar el flujo de gases frescos, ¿cierto? Que usualmente va entre 1 y 15 litros. Cuando yo aumento el flujo de gases frescos, el flujo de gases que entra a la membrana, barro más CO2 y eso me permite, ¿cierto? En lugar de ir a aumentar los parámetros ventilatorios y salirme como de ese escenario de ventilación pulmonar protectora, el aumentar el flujo de gases podría mejorar esa hipercapnia. Lo contrario también sucede cuando tenemos un paciente muy hipocámnico que está barriendo mucho CO2, el disminuir el gas fresco va a mejorar y va a optimizar el nivel de CO2, que usualmente lo manejamos entre 40 y 45 milímetros de mercurio. También podemos utilizar sedación o incrementar la ventilación alveolar con los parámetros, pero a veces, digamos, eso nos hace ir a un escenario de ventilación no protectora. Cuando tenemos un flujo inestable en ECMO venovenoso, debemos evaluar si las cánulas están vibrando. Usualmente empiezan a brincar, llamamos nosotros a chancletear, y esto usualmente se relaciona con hipovolemia, ¿cierto? Debemos también evaluar entonces si se han acodado las cánulas, porque a veces cuando llevamos los pacientes y los transportamos, se pueden acodar las tuberías y eso genera inestabilidad de flujo. Si tenemos un paciente que está hipovolémico, podemos entonces hacer una carga de fluidos y si hay mucha inestabilidad y no somos capaces de resolverlo, entonces podemos reducir las revoluciones, reducir el flujo hasta un punto donde el flujo se mantenga más estable y podamos entonces buscar cuál es la causa de esa situación.
En ECMO arterial podemos enfrentarnos al síndrome de Arlequín, como les mencionaba, que la parte superior del cuerpo esté con sangre desaturada. Lo que puede hacer como anestesiólogo es optimizar la sedación, relajar al paciente, incrementar la fracción inspirada de oxígeno, el PIP, ¿cierto? En el ventilador. Podemos aumentar el flujo del ECMO, oxigenando más sangre, o en algunos pacientes, ¿cierto? Van a requerir cambios a configuraciones híbridas, como el ECMO veno-arteriovenoso, donde yo coloco una cánula de retorno por la yugular y estoy también introduciendo sangre arterializada al pulmón nativo, y de esa forma puedo mejorar la oxigenación de la parte superior del cuerpo. Cuando tenemos pacientes con distensión del ventrículo izquierdo que están siendo operados, por ejemplo, debemos buscar redistribuir los fluidos, porque eso también nos va a permitir disminuir el volumen de la cavidad, en este caso el ventrículo izquierdo. Podemos utilizar inotropía, podemos utilizar vasodilatadores, siempre y cuando la hemodinamia nos lo permita. Reducir el flujo del ECMO con el fin de reducir esa poscarga y permitir que el paciente o el ventrículo empiece a eyectar y abrir la válvula aórtica, o algunas otras estrategias mecánicas como balón de contrapulsación y otro tipo de canulaciones, que no es el objetivo pues de esta conferencia mencionados. Y ya para terminar, siempre debemos tener en cuenta que estos pacientes pueden tener situaciones de crisis graves, ¿cierto? Así como, por ejemplo, en el escenario no ECMO en cirugía, tenemos esas ayudas cognitivas para la anafilaxia, para la bradicardia severa, para el paro cardíaco. Nosotros, cuando nos enfrentamos en cirugía a pacientes con ECMO, tenemos o debemos tener en cuenta que en algún momento, por alguna razón, podríamos ver entrada de aire en el circuito, por ejemplo, falla aguda del oxigenador o falla de la bomba de la centrífuga. Y estos son escenarios que son más ominosos, que son más complejos, y que obviamente nos van a requerir que nosotros podamos manejar estas crisis de una manera óptima. Es ahí donde ese manejo de recursos de las crisis es fundamental para poder sacar adelante este paciente, porque son condiciones, como les menciono, que muchas veces son fatales. Entonces, digamos que esta mirada que les he mencionado, tan amplia, un poco tan extensa, eh, era lo que les quería compartir. Como conclusiones, entonces debemos entender que el paciente en ECMO, que requiere una intervención quirúrgica, es un paciente desafiante, es un paciente complejo, que como anestesiólogos debemos conocer las bases fisiológicas del paciente, así como los cambios en la farmacocinética, farmacodinámica de los agentes anestésicos, y que el cuidado óptimo y la seguridad del paciente se logra a través del trabajo en equipo, ¿cierto? Y en ese trabajo, en ese equipo, el anestesiólogo, digamos que es llamado a ser el líder para que pueda coordinar y para que pueda dirigir este equipo. Muchísimas gracias por la atención, y bueno, estoy atento a las preguntas que se puedan desarrollar con todos ustedes. Muchas gracias, Andrés. Pues felicitarlo y es una excelente conferencia. Creo que nos aclara muchas dudas. No sé si en el público pues hay alguna pregunta, se la quieren hacer por el chat o levantar la mano. Eh, Buenas noches. Sí, tenemos una pregunta aquí en nuestro chat y después tenemos también una mano levantada del doctor Héctor Torres. Entonces, bueno, primero la pregunta proviene del doctor Víctor Lusigniani. Ante todo, felicitaciones, doctor Andrés, excelente conferencia. Gracias a la sociedad por el espacio. Y la pregunta es, en pacientes en ECMO llevados a cirugía de tórax, utilizan técnicas de aislamiento pulmonar, entre paréntesis, bloqueadores bronquiales a través del TOT, disminuyen parámetros ventilatorios, detienen el ventilador de manera transitoria. Es una muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor Luciniani. Estos pacientes, digamos que son frecuentemente llevados a este tipo de estrategias, de manejos quirúrgicos, y el manejo de la vía aérea. Digamos que lo convencional sería colocar un balón, un tubo de doble lumen o un bloqueador bronquial en caso de que tenga una traqueostomía, por ejemplo.
Pero lo que vemos muchas veces es que son pacientes con una patología pulmonar muy grave, son pulmones atrapados, pulmones ya en una fase inflamatoria muy severa, y que cuando el cirujano de tórax entra, el pulmón está digamos, muy pegado, es muy difícil de expandir y casi que no vemos mucha utilidad en ese tipo de manejos del aislamiento pulmonar o de la ventilación unipulmonar. Pero si es un paciente que ya viene recuperando su función pulmonar, los volúmenes en el ventilador son casi que normales, y la función pulmonar, digamos que viene en mejoría, para proveer un escenario o un campo quirúrgico mucho más óptimo, sí podrían ser útiles los tubos de doble lumen o los bloqueadores bronquiales. Pero como les menciono, en el escenario, digamos, agudo del paciente que ingresa o que requiere un manejo quirúrgico en tórax, lo que vemos usualmente es eso. Entonces, eh, eso podría decir respecto del manejo de la vía aérea. Respecto de los parámetros ventilatorios, digamos que es una ventaja grandísima tener el ECMO, porque la gran preocupación que nosotros tenemos en cirugía de tórax es la hipoxemia, ¿cierto? Cuando tenemos que excluir el pulmón que va a ser operado y utilizamos una serie de estrategias ventilatorias y demás, pero en el paciente en ECMO, digamos que aunque no debemos descuidar la parte ventilatoria, estamos más seguros en el sentido en que el paciente está siendo soportado desde el punto de vista de la oxigenación y de la ventilación. Lo que hacemos es tratar de mantener los parámetros que el paciente trae de UCI. Usualmente la fracción inspirada está entre el 35 y 50%, los volúmenes corrientes alrededor de 4 a 6 mililitros por kilo. Y es que además estos pacientes con estas placas tan alteradas no van a hacer volúmenes más altos que esto, por ejemplo en la frecuencia respiratoria entre 10 a 12 y el PIP usualmente no menor de 10, porque si bien las estrategias de ventilación protectora son muy importantes, si dejamos un pulmón muy desreclutado, va a ser atelectrauma y va a ser muy difícil después poderlo, digamos, reclutar. Y respecto bueno, sí, entonces respecto de la ventilación y del manejo de la vía aérea, lo que mencioné al principio, y asociado al manejo ventilatorio, lo que les he mencionado también. Vamos, digamos, un poco más seguros, obviamente, por el uso del ECMO en este tipo de escenarios. Doctor Héctor Torres, ¿puede proceder con la pregunta? Gracias, buenas noches. Andrés, buenas noches. Gracias por la invitación. Aparte de excelente, la presentación me pareció muy, muy agradable para Dumis, para los que somos ignorantes en este tema del ECMO. Yo quería hacer pues una anotación al respecto de las indicaciones del ECMO venenoso, me imagino yo en este caso, y es en vía aérea difícil que ya en los algoritmos, tanto para pediatría como para adultos, está involucrado el recurso del ECMO cuando tenemos una vía aérea difícil. Y en ese orden de ideas quería hacerte una pregunta, Andrés, y es para pediatría, ¿desde qué peso de paciente o si es factible pensar en ECMO en cualquier tipo de paciente? ¿Hay alguna contraindicación o alguna recomendación al respecto? Muchas gracias, profe. Bueno, en pediatría, el abordaje que hace el grupo es a partir de los cirujanos cardiovasculares o cirujanos pediátricos entrenados. Se considera como el límite de peso para colocar un paciente en ECMO los 3.000 gramos. Algunos hablan de 2.500, pero digamos que un paciente por encima de 3.000 gramos sería como lo más ideal. La canulación en este tipo de pacientes es a nivel cervical. Los cirujanos hacen una canulación abierta donde colocan una cánula por la vena yugular y una cánula por la arteria carótida común. La canulación que ellos hacen es abierta y a ese nivel. Y desde el punto de vista del peso, no menos de 2.500 gramos por cuestión
técnica, por la disponibilidad de las cánulas, por ejemplo, el tamaño y por, digamos, el manejo que se debe dar en este tipo de pacientes. Las canulaciones percutáneas, cuando se hacen en niños, se hacen a partir de los 20 kilos en adelante, pero obviamente eso tiene que ver con la disponibilidad de cánulas percutáneas específicas con el tamaño para estos pacientes. Gracias, Andrés, que me parece bastante crítico porque entenderemos pues que hay que entender pues que en el contexto de un manejo de vía aérea, pensar en un recurso como el ECMO para solucionar un problema de no ventilación, no intubación, me parece, no sé cuánto tiempo necesite una persona adiestrada para lograr una canulación apropiada y permitir que se dé el ECMO como tal. ¿Cuánto tiempo puede ser eso? Un paciente para canularse en ECMO en los adultos, sí, hablo, digamos, de los adultos, para canularse en ECMO venovenoso, si se hace por dos canuladores expertos y un grupo experto, puede ser 10, 15 minutos mínimo, ¿sí? En promedio, ¿sí? Pero eso obviamente requiere de un grupo de dos canuladores, que un canulador vaya canulando la vena, la femoral, otro canule la yugular y un instrumentador que sea muy hábil en cuanto al manejo de todos los insumos y se pueda colocar rápidamente al paciente en ECMO, en este caso venovenoso, ¿sí? Es muy importante la aclaración que el doctor Torres hace porque el ECMO, como ustedes vieron al principio, les quería mencionar, también es útil para el manejo de escenarios, digamos, de alto riesgo. Pacientes con masas mediastinales, por ejemplo, donde hay un altísimo riesgo de perder la vía aérea o de que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica profunda. Hay muchos casos, por ejemplo, de resecciones de bocios, resecciones de masas mediastinales, en donde el ECMO, ¿cierto? Como manejo programado, digamos, electivo de ese tipo de abordaje perioperatorio, tiene un papel fundamental. El uso del ECMO como rescate en vía aérea difícil, cuando uno ya está, pues, como se dice, en el problema, es mucho más desafiante. Desafiante porque disponer del grupo de manera inmediata, hacerlo de manera rápida es muy difícil. Y eso, a pesar de que hay muchos grupos con experticia en ese sentido, no es como tan frecuente que se utilice. Es muchísimo mejor y como todos sabemos en el manejo de la vía aérea, anticipar esos escenarios y si sabemos que es un paciente que tiene un altísimo riesgo de vía aérea difícil o que sea una vía aérea imposible, entre comillas, pues hacer la canulación de una manera electiva o programada o anticipada. Gracias, Andrés. La doctora Lisette Benavides también tiene una pregunta. Hola Andrés, ¿cómo estás? Lisette. Muy chévere, te felicito, muy interesante la charla. Creo que es fundamental que todo anestesiólogo entienda bases mínimas y necesarias eh, eh, para, para manejar ese tipo de dispositivos y pacientes que están en soporte de ECMO. Y esto me recuerda mucho la época de la pandemia, que yo la viví como anestesióloga. Yo tuve que dar anestesia para esos pacientes. Y precisamente frente a ello, de pronto discutiendo con respecto al manejo de la vía aérea, hay muchos pacientes que son llevados a toracoscopias, toracotomías en el contexto precisamente de SRA y soporte generalmente con venovenoso. Con el paso del tiempo y de manera pragmática, muchos de nosotros, teniendo en cuenta que teníamos un soporte adecuado de ECMO venovenoso y podíamos subir parámetros, muchas veces lo que hacíamos era mantener la vía aérea como estaba, con el tubo endotraqueal o con la traqueostomía, y si era necesario hacer caer el pulmón o bajarlo, dábamos apneas, fundamentalmente, o parámetros muy bajos. ¿Por qué? Porque en pandemia también nos encontramos con que eran vías aéreas, tráquea, bronquios también contaminados, difíciles, no eran fáciles hacer los cambios de tubos, aislar los pulmones a través de las traqueostomías no necesariamente se volvían pragmáticos, algunos
con esto de manipulaciones de la vía aérea de una pandemia, pues también utilizar la fibrobroncoscopia tampoco era fácil. Entonces, ¿sabes? Si tenemos un soporte de ECMO venoso que está suficiente y que sabemos que pues no estamos esperando que el paciente sature más de 90, sino con entre 80 90 es más que suficiente de que mantengamos un adecuado aporte de oxígeno y el paciente tenga una adecuada oxigenación tisular, pues es suficiente. Ya es diferente cuando sí o sí se requiere aislamiento pulmonar por una situación de que necesitamos condiciones para aislar un foco infeccioso y no queremos contaminar otra zona o demás. Pues esa era, digamos que una opinión más pragmática de lo que viví como anestesióloga en pandemia. No sé tu opinión respecto a eso. Eh, Me llamó la atención la pregunta del profe Torres porque es muy interesante. Es muy interesante porque sí o sí en pediatría, eh, como vos dijiste, la canulación en niños menores de 10, 15 kilos es venoarterial. O sea, nosotros en pediatría utilizamos el venoarterial. A menos que sean niños mucho más grandes que nos permitan hacer venovenosos. Y sí o sí necesitamos un cirujano entrenado. Puede ser cardiovascular, puede ser pediátrico, pero entrenado en canulación. Entonces, si sabemos que puede ser un stand-by, que sí o que uno ve era difícil predicha o una masa mediastinal que pueda llevarnos a este problema, pues sería más bien un ECMO periprocedimental, fundamentalmente. El problema es cuando el caos llega y ya es mucho más difícil de tenerlo. Y lo otro interesante es que definitivamente después de vivir varios casos, la TIVA, lo digo por experiencia, es la elección para ese tipo de pacientes. Y frente a ello, había una discusión muy interesante. Tú pusiste que sería bueno utilizar BIS. Yo creo que cualquier dispositivo que nos dé profundidad anestésica sí o sí se debe utilizar. Y más porque generalmente los procedimientos que hacemos con estos pacientes los vamos a relajar. Y no podemos tener un control adecuado o ninguna de las plataformas de perfusoras están diseñados en sus modelos farmacocinéticos para ECMO. No tienen en cuenta los problemas de secuestro, los cambios de volumen de distribución y demás. Entonces, esto nos lo hace mucho más difícil. Y la otra pregunta es, no sé si tienes experiencia o cómo te fue utilizando la paroscopia en pacientes en, por ejemplo, colecectomía laparoscópicas o las laparoscopias diagnósticas, teniendo en cuenta que vamos a utilizar un neumo y vamos a generar un aumento de la presión intraabdominal en una canulación posiblemente periférica de estos pacientes. Sí, realmente los casos que tuvimos de ECMO venovenoso en la pandemia, que fueron muchísimos, por supuesto, los procedimientos más eran orientados a corregir problemas en tórax, sangrados, neumotórax, empiemas, ¿sí? Cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a una laparoscopia en un paciente en ECMO venovenoso, debemos entender, pues como todos sabemos por fisiología, que puede aumentar, ¿cierto?, la absorción de CO2, pero es de alguna forma también ventaja tener el ECMO porque a través del flujo de gases frescos uno puede ir manejando esa presión de CO2 en los gases arteriales. Lo que puede generar de pronto inconveniente en la paroscopia es el aumento de la presión intraabdominal, que puede alterar, digamos, la posición de las cánulas, podría disminuir el retorno venoso. El problema que podríamos tener es que el flujo del ECMO, en el caso del ECMO venovenoso, empiece a ser inestable, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Obviamente va de la mano de la función cardíaca que tenga el paciente en ese momento, del estado de hidratación o de volumen que el paciente tenga. Pero respecto puntualmente de la laparoscopia y ECMO venovenoso, esos son como los puntos más a destacar. Sobre todo lo que puede presentar el paciente o el circuito es una inestabilidad del flujo de la bomba o del flujo de sangre que se está manejando en el sistema extracorpóreo. Em, lo otro que comentaba Eliseo es muy importante también y es necesario resaltar. Debemos, si tenemos la oportunidad de evaluar la profundidad anestésica, debemos hacerlo. No hay ningún método, ningún fármaco en ECMO que podamos utilizar, digamos, como decimos vulgarmente, a ojo cerrado, y más si los tenemos los pacientes relajados, porque por un lado podemos tener fallas terapéuticas, sabiendo que el fármaco quizá
por alguna razón no va a tener la concentración, ¿cierto?, en el sitio de efecto adecuada, o por otro lado podemos tener problemas de toxicidad porque estemos sobredosificando, asumiendo que el paciente necesita una dosis mayor, ya sea de gas halogenado o de anestésico intravenoso, y esto puede generar, por supuesto, alteraciones o condiciones, digamos, deleterias para los pacientes. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? En el chat no tenemos nada. Igual, pues también desde la Sociedad Santanderiana queremos invitarlos a, por favor, diligenciar la encuesta de satisfacción de esta actividad. Muchas gracias.